Buenas y buenos. Este es mi segundo y espero que, último vídeo con COVID. Vamos a ver qué tal sale. Todos, los que hemos estudiado mínimo el instituto, hemos tenido nuestro primer contacto allí con los logaritmos. Y no ha sido una experiencia generalmente agradable, por lo menos en un principio. Y diría yo que incluso un poco más allá. Pero los logaritmos, o la forma de pensar logarítmica, realmente es más natural a nuestra condición humana que la forma de pensar numérica que tenemos ahora, la forma decimal. Y esto no es fácil de entender. Vamos a intentar explicarlo y sin más dilación vamos ¡a por ello! Bien, imaginemos que un día estoy yo aquí solo y me da por invitar a cenar a Igor. Gracias, maestro. Esto supone que yo tengo que cocinar el doble de comida, más o menos, de la que yo haría para mí. Por lo tanto, invitar a una persona más significa hacer el doble de comida. En cambio, si hubiese invitado a mis compañeros de Algen Extremeña, que seremos unos 20 o así, y además vuelvo a invitar a Igor, Maestro, no tengo palabras. pues entre darle de comer a 20 personas y dar a 21, realmente la diferencia es mínima. Aquello que se suele decir, que decían las abuelas o las madres, ahí donde comen 7, comen 8. Pues es una cosa similar. Aunque realmente es una persona la que aumenta, no es lo mismo que aumente de 1 a 2 que aumente de 20 a 21. Y eso es lo que el cerebro humano está, programado para hacer cuando uno nace. Si uno ve una cantidad de cosas, es difícil que un humano no entrenado diga, pues allí hay 34 o 38. Pero sí diferencia entre una y muchas, o entre pocas y muchas. Así es como el cerebro viene desde el primer momento del nacimiento. Después la educación lo va maleando, por decirlo así, y hace que consideremos normales cosas que pueden ser normales pero no naturales. No naturales a la raza humana. Esto es un poco como los umbrales, ¿no? Que digamos que si yo voy cargando con 1 kilo y me ponen otro kilo encima, pues lo noto muchísimo. Si voy cargando con 50 kilos y me ponen 1 kilo encima, pues lo voy a notar un poco menos. Si voy cargando con 100 kilos, el que pueda, y me ponen 1 kilo más, pues probablemente ni lo note. Vamos a intentar explicar esto con una persona que sea humana, pero que no haya sido moldeada por el sistema educativo. Una persona, digamos, sin civilizar. Un político, ¿verdad, maestro? Bueno, lo que yo estaba pensando era en un niño que todavía no ha acudido al sistema educativo. Si tenéis esta oportunidad de hacerle a un niño pequeño esta pregunta, podéis hacérsela. De decirle, ¿cuál es el número que está en la mitad entre el 1 y el 10? Probablemente os diga que el 4. O a lo mejor alguno dice el 3. Y esto, si os hubieran preguntado a vosotros de pequeños, que ahora os parece una cosa rarísima que no digan el 5, pues hubierais dicho lo mismo. Vuestro cerebro tuvo que ser tratado, digámoslo así, por el sistema educativo, para llegar a la conclusión de que la mitad entre el 1 y el 10 es el 5. ¿Cómo funciona una escala logarítmica? Bueno, pues como sabéis, lo primero que tenéis que acordaros es que los logaritmos tienen una base. Y según la base que se escoja, los logaritmos serán diferentes. Voy a coger, por ejemplo, la base 2 para que los números salgan pequeñitos. Ya sabéis que las potencias crecen muy rápido y con la base más pequeña que se puede coger, que es el 2, es cuando menos nos van a salir de madre, por así decirlo, los números. Entonces, si en una escala normal yo voy poniendo aquí 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, todas a la misma distancia, en una escala logarítmica cada una de esas separaciones lo que va a ser es la potencia de esa base que yo he cogido. Entonces, cuando yo voy a poner mi escala logarítmica, pues lo primero que voy a poner aquí es 2 a la 1.
perdón, 2 a la 0, que es 1. Después voy a poner 2 a la 1, que es 2. Después voy a poner 2 al cuadrado, que es 4. Después voy a poner 2 al cubo, que es 8. Y parece que quedan huecos, y huecos quedan. Faltan el 3, faltan el 5, falta el 7. Eso se puede hacer con un cálculo bastante sencillo. No lo voy a hacer ahora. Después os enseño cómo queda una escala logarítmica completa, porque hacer cálculos no es cosa de este canal. Sí que os quiero explicar un poco por encima. No sé si alguna vez os habéis preguntado qué hacen las calculadoras para calcular logaritmos, o senos, o cosenos, o tangentes. Esta es una pregunta que yo le encontré la solución en segundo de bachillerato, en se llamaba COU, y en cambio hoy un alumno sale del instituto sin saber responderla. Resulta que las calculadoras, aunque vosotros las veáis así con muchos chips y muy complicadas, solo saben sumar, restar, multiplicar y dividir. No saben hacer más, no saben hacer ni senos, ni logaritmos, ni cosenos, ni arcotangentes. ¿Cómo hacen entonces? Pues en segundo de bachillerato, cuando yo estudiaba en COU, se nos enseñaba lo que era el polinomio de Taylor. Resulta que todas las funciones normales que manejamos nosotros se pueden expresar como un polinomio, y un polinomio es suma, resta, multiplicación, y si tiene denominador es división, no tiene más. Entonces, todas esas operaciones se pueden alargar hasta el infinito, lo que se llama una serie. Un polinomio tiene un número finito de términos y una serie tiene infinitos. Y entonces una calculadora lo que hace es pues, calcular los 5 primeros términos del polinomio, que son los más importantes, o los 6 primeros, o los 7, o los 8, según lo potente que sea la calculadora. Y con eso, el error que queda es tan pequeño, el error se puede acotar, por cierto, el error que queda es tan pequeño, aunque queden infinitos términos para allá, o que pongamos una acotación de ese error, para lo que es un cálculo normal y corriente, pues nos da completamente lo mismo. Porque además el error que se cometería sería tan pequeño que no se vería en la pantalla de la calculadora, estaría fuera de la pantalla. Entonces, esto fuera de la pantalla, pues nos interesa poco o nada. Cuanto más potente sea mi máquina, más monomios de esos pueda calcular el polinomio de Taylor y más se acercará a la solución, porque a más términos calculados, más precisión del polinomio y más se acerca a la función real. Perdón, no os podéis ni imaginar las veces que he cortado para toser. Esto tiene su cara y su cara. En fin, aquí tengo una escala logarítmica. Si veis, esto es en base 2, si veis aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 4, aquí está el 8 que dijimos antes, y después ya está completado con 3, 4, 5, así está. Fijaos que cuanto más me alejo del 1, más se van agolpando los números. Eso significa que al principio, lo que os decía, entre tener una cosa y tener dos es el doble y es muy importante, pero entre tener 9 y tener 10 ya es menos importante. Entonces, fijaos que si yo tengo aquí, esta es la distancia del 1 al 3, como 3 es el doble que 1, pues la distancia del 3 al 9 tendrá que ser la misma. Comprobémoslo. Ahí está. La distancia del 3 al 9 es la misma porque es el triple. Y eso sí es importante para la escala logarítmica. Una cosa muy importante que nos permiten los logaritmos y que para los cálculos, digamos, avanzados es muy importante, es que permite convertir multiplicaciones en sumas. Y eso es realmente muy importante. Una suma requiere muy pocos esfuerzos y una multiplicación requiere muchos más esfuerzos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas son 3 por 2? Eso es una multiplicación. Pero si pongo a continuación uno del otro, pues bien ajustado, me sale que son 6. Y estoy añadiendo una distancia, la raya pequeña, pero la raya grande, a la raya pequeña. Estoy añadiendo. Eso es sumar, no es multiplicar. Y así con cualquiera. Si quiero saber cuántas son 2 por 2, pues
tengo aquí esta que mide 2 también, pues son 4. Y estoy de nuevo sumando, me estoy olvidando de la multiplicación. Y eso es una cosa importantísima en las ciencias. Y esta es la forma de pensar logarítmica, y esta es la forma de pensar que tendríamos si no nos hubieran enseñado a pensar otra cosa. Peros o cosas a tener en cuenta. Pues si os habéis parado a pensar, 2 a la algo nunca da negativo. Así que esta escala no puede tener números negativos. 2 a la algo nunca puede ser 0. Por lo tanto, en esta escala no puede estar el 0. Entonces, cuando muchas veces se pregunta a uno, los libros lo dicen, ¿el 0 es un número natural, sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, si consideramos que la forma de pensar logarítmica es natural a la especie humana, entonces el 0 no es natural porque no nos viene en nuestro software de persona humana. Ha habido que inventarlo. También es evidente porque durante siglos, pues aquí en Occidente se ha funcionado sin él. Los romanos construyeron coliseos y acueductos y panteones y de todo, sin conocer el 0, que vino desde la India, pasando por los árabes. Perdón. Y hasta que llegó hasta aquí. Por lo tanto, el 0 no parece que sea buena idea incluirlo entre los números naturales. Tampoco es buena idea incluir los negativos entre los números naturales, eso sí que nadie lo duda. Los números enteros, los negativos, esos no son naturales. Nadie al principio de la historia o de la prehistoria utilizaba números negativos, eso fue un invento muy posterior. Creo que lo he comentado en otros episodios del canal, pero recuerdo que las escalas logarítmicas se usan mucho en la ciencia, por ejemplo para calcular el pH, en la escala de Richter, para los decibelios, para el brillo de las galaxias y muchas otras cosas que yo desconozco porque tampoco estoy metido en todas las ciencias a la vez. Gracias a Dios, sé decir también. Bueno, si alguien pensaba que iba a dedicar este vídeo a enseñar a resolver logaritmos, pues quiero advertiros que yo sí quería, pero mi dedo corazón no me deja. Bueno, o sea que no. Para eso hay un canal secundario, recordad, Mate Tontos, en ese se explican todas las cosas que tienen que ver con el mundillo este de los logaritmos, bueno, todas, que hay unos cuantos vídeos grabados, sobre vídeos, sobre ecuaciones, sobre logaritmos, sobre ecuaciones logarítmicas y muchas otras cosas. Si tenéis interés por resolver los problemas de clase, mejor ir allí. Esto es un canal de divulgación nada más. Y bueno, hasta aquí. Para tener COVID espero que no haya salido mal el episodio. Y recordad que estos episodios los grabo exclusivamente porque me lo ha aconsejado mi psiquiatra. Así que no hace falta que hagáis ningún comentario. No los voy a leer. Hasta otra.